Con el sermón titulado La historia de la familia de Abraham y la Madre Celestial, tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios y encontrar su voluntad a través de las profecías de la Biblia. Pensemos esto por un momento. Si tomáramos en cuenta al pueblo del tiempo de Abraham, al pueblo del tiempo de Moisés y a los israelitas de hace 3500 años, ¿cuál sería el resultado final de sus almas si no hubieran conocido y creído en Dios Jehová? Y también, ¿cuál fue el resultado final para la gente que no reconoció a Jesucristo, que vino a esta tierra hace 2000 años, ni lo recibió como Dios? Así también en la época del Espíritu Santo, ¿cuál será el resultado final de la gente si no reconoce ni cree en el Espíritu y la esposa? Al pensar en esto, llego a darme cuenta de que Dios nos permitió ver, oír y entender la verdad. ¿No es esto algo por lo que deberíamos dar gracias y gloria a Dios cada día? Hoy, con este tema, preguntémonos, ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? ¿Quién será capaz de recibir la herencia celestial? No solo debemos entender esto como un conocimiento, sino que debemos tener una fe y una convicción firmes en el hecho de que este es el camino señalado hacia el reino de los cielos, para que ustedes y yo podamos andar por la senda de la salvación que Dios nos ha revelado. En la historia de la familia de Abraham hay una lección esencial y muy importante en lo que respecta al asunto de nuestra salvación. En la familia de Abraham estaban Abraham y su esposa, Sara. Isaac nació de Sara. Dios le dijo a Abraham, ciertamente tu descendencia será la que heredará todo lo que hay en tu casa. Pero Abraham no tuvo hijos. Así Agar, que era la sierva de Sara, le dio a luz un hijo llamado Ismael. Con esto, podemos entender la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto hoy en día. La historia de la familia de Abraham es tan importante porque nos enseña la realidad del nuevo pacto. Si usted leyera Gálatas capítulos 3 y 4, sin entender este punto, no podría tener una comprensión clara de lo que están hablando esos capítulos. Hoy, examinemos cuidadosamente la historia de la familia de Abraham. Comprendamos el papel de la Madre Celestial en la familia de Abraham y confirmemos que sin el papel que ella desempeña, nadie podrá heredar el eterno reino de los cielos. Para entenderlo mejor, veamos una parábola muy importante que Jesús nos dio en Lucas capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Jesús utilizó esta parábola para mostrarnos las características del cielo y del infierno. Sin embargo, hay un punto importante en el versículo 24. ¿A quién llamó el hombre rico padre? El mendigo y el rico fueron a un mundo muy concreto después de haber muerto. Es el mundo al que la gente va después de morir, el mundo de los espíritus. Y en el mundo espiritual, solo Dios es reconocido como Padre. Sin embargo, en este pasaje,
Dios Padre es expresado como Padre Abraham. De manera que podemos entender claramente que Abraham representa a Dios y que es una persona que se utiliza proféticamente para representar a Dios. Entonces, ¿a través de quién podemos recibir la herencia del reino de Dios? Esta es la mayor cuestión sobre nuestra salvación. ¿Cuáles creen que son las condiciones absolutas para entrar en el reino de los cielos? Debemos creer en Dios. ¿No están de acuerdo? Y debemos venerarlo. Sin embargo, aunque Dios está con nosotros, en Juan capítulo 1 está escrito que nadie lo recibió. Como no podemos entrar en el reino de los cielos sin recibirlo, debemos descubrir todos los caminos que Dios nos muestra a través de la familia de Abraham para que podamos recibirlo. Como se menciona en Lucas capítulo 16, Abraham, que fue llamado Padre en el reino de los cielos, representa a Dios. Dios nos permitió descubrir el camino hacia el reino de los cielos a través de la historia de la familia de Abraham. Confirmemos esto en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 1 se lee: Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eliezer. Eliezer fue el siervo que Abraham crió en su casa. Fue un siervo fiel. Abraham dijo: Como no tengo hijos, voy a otorgar todas mis posesiones a Eliezer. Quiero que sea mi heredero. Veamos cuidadosamente la respuesta que Dios le dio. Versículo 3. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este. Dios dijo: Este hombre es leal y bueno en su trabajo, pero no va a ser tu heredero. Entonces, ¿cuál es la calificación que debe tener su heredero? Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. En ese momento, la edad de Abraham era demasiado avanzada para tener hijos, pero Dios le dijo: Tu descendencia será muy numerosa. Así que no debes escoger como heredero a tu siervo Eliezer, que has criado en tu casa. Más bien, Dios dijo: Un hijo que nazca de tu propio cuerpo será ciertamente tu heredero. De acuerdo con su palabra, finalmente nació un hijo del propio cuerpo de Abraham. En ese momento, Sara, la esposa de Abraham, también había llegado a una edad avanzada que ni siquiera podía pensar en tener hijos. Así, Sara entregó a Agar, una mujer egipcia que había tomado como sierva a Abraham, para que fuera su segunda esposa. Abraham trató de cumplir la voluntad de Dios, incluso tomando estas medidas. Como Dios dijo: Un hijo tuyo será el que te heredará, pensó que no tenía más remedio que tener una segunda esposa para poder tener un hijo. Después, llamó al niño que nació Ismael. En el capítulo 16, versículo 11 dice: Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él,
y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo: Pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. En el versículo 15 dice: Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ismael fue el hijo de Abraham. Sin embargo, veamos en el capítulo 17, versículo 1, la decisión que tomó Dios sobre Ismael, si sería o no el heredero de Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás... ¿Qué será? Padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Pasemos al versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser... ¿Qué iba a ser? Madre de naciones. Dios dijo a Abraham: Te haré padre de naciones, y a Sara, madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham se preocupó pensando: ¿Estoy causando un inconveniente inesperado a Dios por culpa de mi familia? ¿No sería mejor que Ismael viviera ante Dios sin problemas y continuara la línea familiar? Esto es lo que le pidió a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. En el versículo 19 dice: Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Como pueden ver, Dios le dijo a Abraham: Tu mujer Sara te dará un hijo, y yo estableceré mi pacto a través de su hijo Isaac. Dios quería que Isaac fuera el heredero de la familia de Abraham. Finalmente, Isaac recibió toda la herencia de la familia de Abraham. Ahora, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. En Lucas capítulo 16 se menciona que Abraham representa a Dios. Había 3 candidatos que podían heredar todos los bienes de la familia de Abraham. El primero fue Eliezer, el segundo Ismael y el tercero Isaac. Sin embargo, si nos fijamos bien, Dios rechazó al primer candidato, Eliezer, diciendo: No te heredará a este. Entonces, ¿qué calificación le faltaba a Eliezer? Tenemos que examinar más detenidamente esta cuestión. La respuesta a esta pregunta está muy relacionada con la cuestión de quién es el padre y la madre de cada candidato. Eliezer fue criado como siervo en la casa de Abraham desde que era un niño. Según la ley de Israel, cuando el padre y la madre eran siervos en una casa, el hijo nacido de ellos estaba obligado a ser criado como siervo de esa casa. Por lo tanto, cuando vemos cómo Abraham expresa que Eliezer era un esclavo nacido en mi casa, ¿no demuestra entonces quiénes eran el padre y la madre de Eliezer? Todos eran siervos, no eran libres. Así, Dios dijo:
Aunque es muy fiel y bueno en su trabajo, Eliezer no será tu heredero. Entonces, ¿quién será elegido como heredero? Cuando Abraham preguntó, Dios dijo, el que nazca de tu propio cuerpo debe ser tu heredero. Entonces Agar, la sierva de Sara, dio a luz a Abraham un hijo llamado Ismael. Sin embargo, aunque su padre era Abraham, hombre libre, su madre era una esclava, no era una mujer libre. En consecuencia, esta es la razón por la que Dios describió a Ismael como esclavo, cuando habló de él en Gálatas. En Gálatas capítulo 4, versículo 21 se lee: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Abraham tuvo dos hijos, uno de ellos de la esclava. ¿Quién es él? ¿Quién nació de Agar, la mujer esclava? Fue Ismael, puesto que está escrito, y el otro de la libre. ¿Quién fue el hijo nacido de Sara, la mujer libre? Fue Isaac. En el versículo 23 dice, pero el de la esclava, es decir, Agar, nació según la carne, mas el de la libre, esta es Sara, por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. El hijo que dio a luz a Agar fue llamado esclavo en la Biblia. Esta es una parte muy importante que debemos recordar. En cambio, ¿qué fue lo que dijo Dios sobre Isaac? Volvamos a Génesis capítulo 17, versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré. ¿Qué confirmará Dios con él? Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En conclusión, ¿no fue Isaac el elegido con el que Dios hizo el pacto? Pensemos en los padres de Eliezer una vez más. El padre de Eliezer no era libre, sino esclavo, y su madre tampoco era libre, sino esclava. Por lo tanto, Dios llegó a la conclusión de que no podía ser él quien recibiera la herencia de la familia de Abraham. En cuanto a Ismael, su padre era Abraham, el hombre libre, pero su madre era Agar, una esclava. Aunque el hijo de Agar era el hijo de Abraham, al final se le describe como esclavo. Entonces, al final, ¿se le concedió la herencia? Ni Eliezer ni Ismael pudieron heredar los bienes de la familia de Abraham. Al final, toda la herencia fue otorgada a Isaac. Si miramos más de cerca a Isaac, podemos ver que el padre de Isaac era Abraham, el hombre libre, y su madre era Sara, la mujer libre. Por eso, Dios permitió que Isaac recibiera toda la herencia de la familia de Abraham. El asunto de recibir la herencia de la familia de Abraham es el asunto de cómo podemos heredar el eterno reino de Dios. ¿Cuál es la condición absoluta para ello? Aquí dice, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué significa ser libre? ¿Quién es libre? Solo Dios es libre. Es porque está escrito que todos nosotros, los humanos, somos esclavos del pecado. Nosotros también estábamos bajo el pecado y hemos sido esclavos del pecado. Sin embargo, aquellos que han recibido al Padre Celestial y a la Madre Celestial, Dios les ha dado su santa carne y su preciosa sangre para que se conviertan en hijos del Padre y de la Madre, y los ha sellado como sus hijos.
Esto significa que aquellos que heredarán la eterna Canaán celestial deben ser hijos perfectos de Dios Padre y Dios Madre. Así pues, en el mundo actual, pueden heredar el reino de Dios los que dicen no creer en Dios Padre y Dios Madre, o los que dicen no creer en Dios. Estas personas serán las primeras en ser excluidas de la herencia. A través de estos tres candidatos de ser los herederos en la familia de Abraham, Dios nos mostró el mundo de la fe que tienen las personas en el mundo actual. Los que dicen, no tengo nada que ver con Dios Padre y Dios Madre, no pueden heredar el reino de Dios ni entrar en el reino de los cielos. Por otro lado, hay personas como Ismael que dicen, acepto la existencia de Dios Padre, pero nunca podré creer en Dios Madre. Dios también los colocó en la categoría de esclavos. Y acerca de Isaac, el padre de Isaac era Abraham, que es libre, y su madre era Sara, que es libre. Por lo tanto, al igual que a Isaac se le concedió la herencia de la familia de Abraham, nosotros, que creemos en Dios Padre y Dios Madre, podemos volver al eterno hogar celestial y heredar el reino de los cielos. Esta profecía se muestra a través de la familia de Abraham. Dios dio una respuesta clara sobre el asunto de Eliezer, Ismael e Isaac durante un largo periodo de tiempo, que abarca varias décadas. Cuando volvemos atrás y examinamos el proceso que condujo al nacimiento de Isaac, Dios cambió el nombre de Abraham para que fuera el padre de muchas naciones. También cambió el nombre de Sara para que fuera la madre de las naciones. Dios les dio los títulos de Padre de las Naciones y Madre de las Naciones, es decir, el Padre de todo el mundo y la Madre de todo el mundo. Además, en Lucas capítulo 16, en la parábola de Jesús, el hombre rico murió y se fue al otro mundo y gritó, Padre Abraham. Con esto podemos entender claramente lo que Dios ha dispuesto para nosotros a través de la historia de la familia de Abraham. En este sentido, llegaremos a saber quién recibirá y a través de qué camino podremos recibir la herencia del cielo hacia el que debemos ir. Incluso en esta época, para los que no tienen fe en la Madre Celestial, el reino de los cielos se alejará de ellos. Confirmemos esto a través de las palabras de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Aquí en este versículo la expresión libre ya significa que ella es nuestro Dios. Ella es Madre de todos nosotros, es libre. En el versículo 27 se lee, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, ¿como quién somos? Como Isaac, somos hijos de la promesa. Para ser como Isaac, ¿qué debemos hacer? ¿No deberíamos convertirnos en hijos de la Madre, quien es libre? Veamos de nuevo el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién somos? De la libre. En definitiva, nuestra eterna Dios Madre está en una posición libre de pecado. La Biblia dice una y otra vez, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Dios dijo que somos los hijos de la promesa. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 25 dice, esta es la promesa que Dios nos hizo,
la vida eterna. ¿A través de quién recibió Isaac la herencia? Por tanto, para renacer como hijos de la promesa como Isaac, debemos convertirnos en hijos de la Madre Celestial. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria que disfrutaremos como hijos de Dios en el futuro es verdaderamente gloriosa. Los ángeles, que son tan numerosos como las estrellas del cielo, dirán: viajemos hoy a esta ciudad y mañana a aquella estrella. Hermanos y hermanas, pronto llegarán los días en que seremos servidos así. Para entrar en ese mundo glorioso, prestemos atención una vez más a las palabras del Padre y la Madre Celestiales. Con la esperanza de que todos los hijos de Sión se aferren a esta fe hasta el final y reciban grandes bendiciones y una gran recompensa celestial, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.